Aquí tienes la historia completa en narrativa fluida, usando tu línea como el hilo conductor de todo el drama. Aunque parezca que yo soy de acero, la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, marcando el ritmo de una noche que parecía no tener fin. Julia estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo una carta arrugada en las manos. Sus dedos temblaban apenas perceptiblemente. No era el frío, era el peso de lo que había leído. La traición que contenía aquel papel no era solo un secreto, era un golpe directo a la imagen que siempre había proyectado. Fuerte, inquebrantable, invulnerable. Cuando Marcos entró, la tensión en la habitación se volvió tangible. Sus ojos recorrieron el rostro de Julia, buscando una pista de lo que estaba pasando. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con un hilo de voz cargado de miedo y reproche. Julia levantó la mirada y por un instante, el acero que todos veían en ella pareció derretirse. Aunque parezca que yo soy de acero, dijo con voz quebrada, hay cosas que me rompen por dentro. Marcos dio un paso hacia ella con cautela, como si temiera que un gesto brusco pudiera desmoronar lo poco que quedaba de su fortaleza. No tienes que cargar todo sola, Julia, susurró, tomando suavemente su mano. Se dejaron llevar por el silencio, un silencio que decía más que cualquier palabra. Julia apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que, aunque su mundo estuviera lleno de grietas, no estaba sola. Al día siguiente el sol no parecía suficiente para borrar la tristeza de sus ojos, pero Julia decidió enfrentarla. Se encontraron en un café pequeño, el aroma del café recién hecho llenando el aire y dando cierta calidez al ambiente. Allí Julia confesó todo, los miedos, la presión constante de mostrarse fuerte, la soledad que había sentido incluso estando rodeada de gente. Siempre quise parecer invulnerable, dijo. Siempre creí que eso era lo que la gente esperaba de mí, pero la verdad es que me siento rota. Marcos la escuchó en silencio, sosteniendo su mano a través de la mesa. No dijo nada al principio, porque algunas verdades necesitan ser recibidas con calma. Finalmente susurró, está bien ser humana, Julia. No tienes que ser de acero todo el tiempo. Esa misma noche, la tormenta llegó con fuerza, reflejando la intensidad de sus emociones. Julia enfrentó las consecuencias de la traición, llamadas urgentes, enfrentamientos inesperados, decisiones que la pusieron al límite. Sintió como la presión amenazaba con aplastarla, pero por primera vez permitió que Marcos estuviera allí para sostenerla. Juntos compartieron la carga que antes había llevado sola. Al final, Julia regresó a su habitación, agotada pero aliviada. Se sentó en el borde de la cama, observando la lluvia que empezaba a amainar, y susurró para sí misma. Aunque parezca que soy de acero, también puedo sentir, también puedo romperme, y aún así seguir adelante. Y en ese instante comprendió que la verdadera fuerza no residía en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de dejarse sentir, de aceptar ayuda y de seguir amando, incluso con el corazón marcado por las grietas. Si quieres, puedo hacer una versión extendida aún más dramática. Transformar la historia en una versión más cinematográfica y dramática, con diálogos profundos, tensión creciente y detalles visuales que la hagan sentir como un corto completo. Aquí tienes la versión extendida. Aunque parezca que yo soy de acero, la lluvia caía sobre la ciudad como un tambor lejano, golpeando los techos y las calles vacías. Dentro de un apartamento modesto, Julia estaba sentada en el borde de su cama, abrazando una carta que parecía quemarle las manos. La luz de la lámpara apenas iluminaba su rostro, y en sus ojos había una mezcla de miedo, tristeza y resignación. De pronto la puerta se abrió con suavidad. Marcos entró, con el ceño fruncido y una mezcla de preocupación y confusión en el rostro. Julia, ¿qué pasó? Su voz sonaba contenida, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper algo irreparable. Ella levantó la mirada y por un momento el mundo pareció detenerse. Aunque parezca que yo soy de acero, dijo su voz temblando, hay cosas que me rompen por dentro. Marcos avanzó con cautela y se sentó a su lado. Tomó su mano y la sostuvo con firmeza, sin palabras. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones que no necesitaban explicación. Finalmente Julia rompió el silencio. No sé si alguna vez te dije que siempre tuve que ser fuerte, siempre, para que nadie pensara que podía quebrarme, pero esta vez no puedo sola.
Marcos apretó su mano, intentando transmitirle que no estaba sola. No tienes que serlo, no siempre. Déjame estar contigo. Al día siguiente el mundo parecía más hostil de lo habitual. Julia y Marcos caminaron por un parque bajo la luz gris de la mañana. Las hojas caían lentamente como si el tiempo también se hubiera detenido. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, preguntó Marcos, tratando de no sonar acusador. Porque siempre pensé que podía con todo, dijo ella, y porque tenía miedo de que, si alguien veía mis grietas, dejarían de confiar en mí, dejarían de quererme. Marcos se detuvo, la miró con intensidad y dijo: Julia, las grietas no te hacen menos fuerte, te hacen humana, y eso es lo que quiero, estar a tu lado. La tensión aumentó en los días siguientes. Julia tuvo que enfrentar la traición que la carta revelaba, un proyecto de trabajo que le habían quitado, un amigo cercano que la había engañado, un secreto familiar que la afectaba profundamente. Cada enfrentamiento, cada mensaje inesperado, cada confrontación le recordaba su vulnerabilidad. Sin embargo, por primera vez, permitió que Marcos estuviera allí, sosteniéndola cuando sentía que se desmoronaba. Una noche, después de un largo día de confrontaciones, Julia y Marcos regresaron al apartamento. La tormenta afuera era feroz, y el sonido del viento y la lluvia resonaba como un reflejo de la intensidad de sus emociones. Julia se sentó en la ventana, viendo cómo la ciudad se iluminaba con los relámpagos. Tengo miedo, susurró. Miedo de que si me rompo demasiado, nunca pueda arreglarlo. Marco se acercó y la abrazó con suavidad. Está bien tener miedo, está bien romperse, pero también está bien levantarse. Y yo estaré aquí para levantarnos juntos. Julia apoyó la cabeza en su hombro, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Sintió que por primera vez en mucho tiempo podía ser completamente ella misma, vulnerable, asustada, humana. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad encontró fuerza. Aunque parezca que soy de acero, también puedo sentir, también puedo romperme, y aún así seguir adelante, susurró, más para sí misma que para él. Y eso es lo que me hace fuerte de verdad. La tormenta comenzó a amainar, y con ella, un silencio lleno de paz y reconciliación. Julia entendió finalmente que la fuerza verdadera no estaba en ocultar las grietas, sino en mostrarlas, aceptarlas y aprender a caminar con ellas, sabiendo que alguien podía sostenerla cuando se tambaleaba.